Nunca imaginé que a los 69 años escucharía a mi propia hija llamarme vieja avara y maldita delante de toda la vecindad. Fue un domingo por la tarde, cuando Leticia una vez más vino a pedirme dinero prestado para pagar las mensualidades de su carro. Esta vez le dije que no. No porque no tuviera el dinero guardado en el banco que mi difunto esposo Manuel me dejó, sino porque ya eran 8 meses seguidos de préstamos que nunca regresaban. Leticia explotó ahí mismo en el portal, gritando que yo era egoísta, que guardaba dinero como una bruja avara mientras ella y Arturo pasaban dificultades. Cuando traté de explicar que también tenía mis gastos y medicinas que pagar, me escupió en la cara y se fue azotando el portón. Los vecinos que presenciaron la escena bajaron la vista y fingieron no haber visto nada. Me quedé parada ahí, sintiendo la saliva de mi propia hija escurriendo por mi rostro, tratando de entender dónde me había equivocado como madre. Durante 23 años crié a Leticia sola después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 2 años de edad. Trabajé como empleada doméstica en 3 casas diferentes para darle estudios y comida, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías. Cuando Manuel apareció en mi vida a mis 54 años y me dio una segunda oportunidad de ser feliz, Leticia ya tenía 25 años y estaba comprometida con Arturo. Ella nunca se adaptó completamente al padrastro, pero Manuel siempre la trató con cariño y respeto. Esa noche, mientras me ponía pomada en las marcas moradas que el apretón de sus dedos había dejado en mi brazo, comencé a repensar muchas cosas. María Elena, mi nieta, era la única que todavía me visitaba por cariño, y no por interés. Estaba terminando la carrera de enfermería, y siempre me decía que yo era la persona más fuerte que conocía. Pero en ese momento, viendo mi reflejo en el espejo del cuarto, no me sentía fuerte. Me sentía una vieja cansada que había perdido el respeto de su propia hija. Manuel había partido hace 2 años, dejando nuestra casita pagada y una cantidad considerable en el banco. Y desde entonces, Leticia parecía creer que todo aquello era derecho suyo. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Mi nombre es Carmen Guadalupe Morales, y durante 69 años he vivido en esta colonia de la Ciudad de México, donde conocí a mis vecinos, crié a mi hija y encontré el amor verdadero con Manuel. Nuestra casa, una construcción modesta pero digna, en la calle Insurgentes, había sido el refugio donde Manuel y yo construimos nuestros mejores recuerdos durante nuestros 15 años de matrimonio. Él trabajaba como mecánico en un taller del Rumbo, y yo seguía limpiando casas hasta que cumplí 60 años, cuando finalmente pude jubilarme. Manuel era un hombre bueno, de esos que ya no se ven mucho. Me trataba como a una reina, me llevaba flores cada viernes y nunca se quejaba de que Leticia viviera con nosotros durante los primeros años de nuestro matrimonio, hasta que ella se casó con Arturo. Arturo Hernández era un empleado de gobierno que ganaba un salario modesto en la Secretaría de Salud. Un hombre callado que parecía buena persona cuando se casó con mi hija, pero con los años, su carácter verdadero comenzó a salir. Era de esas personas que siempre encontraban excusas para sus fracasos y que veían con envidia lo que otros tenían. Cuando Manuel murió de un infarto hace 2 años, Arturo fue el primero en sugerir que yo no necesitaba una casa tan grande para mí sola y que debería considerar venderla para algo más práctico. Lo que él realmente quería decir era que debería vender mi hogar y repartir el dinero con ellos. Manuel me había dejado bien acomodada, pero yo jamás presté de esa herencia. Era mi seguridad para la vejez, para cualquier emergencia de salud que pudiera presentarse. La primera vez que Leticia me pidió dinero prestado fue hace 8 meses, cuando compraron el carro. «Solo son 15,000 pesos, mamá», me había dicho con esa sonrisa que tenía desde niña. «Te los regreso el próximo mes sin falta». Ese próximo mes nunca llegó. Después vinieron más préstamos. 5,000 para reparar la televisión, 8,000 para una emergencia dental de Arturo, 3,000 para pagar la colegiatura atrasada de María Elena. Cada vez con la misma promesa de regresármelos pronto, y cada vez yo cedía porque después de todo era mi hija. Pero esta tarde, cuando llegó pidiendo otros 10,000 para las mensualidades del carro, algo dentro de mí se endureció. «Leticia», le había dicho mientras servía café en la mesa de la cocina,
Ya son 8 meses que me pides prestado y no has regresado ni un peso. Necesito que primero me pagues lo que me debes antes de prestarte más». Su rostro cambió completamente. La sonrisa dulce se transformó en una mueca de desprecio que jamás había visto en ella. «¿En serio, mamá? ¿Vas a ser así de tacaña? Tienes todo ese dinero ahí guardado sin hacer nada, mientras nosotros batallamos para salir adelante». Cuando le expliqué que ese dinero era mi herencia de Manuel y que necesitaba conservarlo para mi futuro, fue cuando explotó. «Vieja avara maldita, siempre has sido igual de egoísta», me gritó mientras se levantaba de la silla tan violentamente que la tiró al suelo. «Guardas el dinero como una bruja tacaña mientras tu propia hija pasa necesidades». Los vecinos de al lado, doña Esperanza y don Francisco, estaban en su patio tendiendo ropa y no pudieron evitar escuchar los gritos. Cuando traté de calmarla y pedirle que bajara la voz, fue cuando me escupió. La saliva me pegó en la mejilla derecha y escurrió hasta mi cuello. Por un momento, todo se quedó en silencio. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Leticia se quedó parada ahí por unos segundos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero en lugar de disculparse, su rostro se endureció aún más. «Esto es lo que te mereces por ser tan miserable», me dijo antes de salirse del portal y azotar el portón de metal tan fuerte que sonó por toda la cuadra. Yo me quedé ahí parada, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años. Doña Esperanza me miró desde su patio con lástima, pero no se acercó. Don Francisco solo meneó la cabeza y siguió colgando su ropa. Nadie quería meterse en problemas familiares ajenos. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me senté en la sala que Manuel había amueblado con tanto cariño, viendo las fotografías de nuestra boda en la pared. En una de ellas, Leticia estaba parada junto a nosotros, sonriendo genuinamente. Tenía 27 años entonces y parecía feliz de vernos juntos. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿En qué momento mi hija, la niña que solía abrazarme fuerte cuando llegaba del trabajo, se había convertido en alguien capaz de escupirme en la cara? Me toqué la mejilla donde había caído su saliva y sentí una mezcla de tristeza y algo más profundo que no quería admitir: resentimiento. Manuel siempre me decía que Leticia tenía buen corazón, pero que Arturo la estaba cambiando. «Del tiempo, Carmen», me decía cuando ella se portaba grosera durante las cenas familiares. «Los matrimonios jóvenes pasan por etapas difíciles». Pero Manuel ya no estaba aquí para dar consejos, para ser el mediador paciente que siempre había sido. Yo estaba sola, enfrentando a una hija que parecía verme solamente como un banco ambulante. La única luz en todo este asunto era María Elena, mi nieta de 22 años. Ella sí venía a visitarme sin pedir nada, solo para platicar y tomar té. Me contaba de sus clases en la universidad, de sus sueños de ser enfermera y ayudar a las personas. Era la única que todavía me abrazaba con cariño genuino. Pero incluso María Elena había notado los cambios en su madre. La semana pasada me había dicho: «Abuela, no me gusta cómo te habla mi mamá últimamente. Tú no te mereces eso». Yo le había restado importancia, como siempre hacía, diciéndole que las familias a veces pasan por momentos difíciles. Pero esa noche, después del escupitajo, ya no pude seguir mintiéndome a mí misma. Mi hija me había perdido el respeto por completo, y yo había permitido que sucediera al ceder a todas sus demandas económicas sin poner límites claros. A la mañana siguiente, Leticia regresó. Llegó temprano, alrededor de las 8, con Arturo a su lado. No tocaron la puerta. Tenían llaves de la casa desde que Manuel murió. Los escuché entrar mientras yo estaba en la cocina preparando mi café matutino. «Mamá», gritó Leticia desde la sala, «tenemos que hablar». Su tono no era de disculpa, era demandante. Me arreglé el cabello y salí a recibirlos, esperando tal vez una disculpa por lo de ayer. Qué ingenua fui. Arturo estaba sentado en el sillón principal, el que había sido el lugar favorito de Manuel para ver las noticias. Leticia estaba parada junto a él con los brazos cruzados. «Mamá», comenzó sin siquiera saludarme. «Estuvimos pensando en tu situación, mi situación, como si yo fuera un problema que ellos necesitaran resolver. Creemos que sería mejor para todos si vendes esta casa y te mudas a algo más pequeño, un departamento sencillo donde no tengas tantos gastos». Arturo asintió, como si hubieran ensayado esta conversación.
Esta es mi casa, les dije con una calma que no sentía. Manuel y yo la compramos juntos. Aquí tenemos nuestros recuerdos. Leticia suspiró con impaciencia. Mamá, sé realista. Ya tienes 69 años. ¿Para qué necesitas 3 recámaras y un patio grande? Podrías vivir perfectamente en un departamento de 2 recámaras y tener dinero extra para vivir mejor. Lo que ella realmente quería decir era que yo tendría dinero extra para prestarles a ellos. Arturo se aclaró la garganta y habló por primera vez. Doña Carmen, nosotros podríamos ayudarle a encontrar algo bonito y accesible. Tengo un conocido en el sector inmobiliario. Fue en ese momento que entendí completamente lo que estaba pasando. Ellos ya habían planeado todo esto. Ya habían decidido mi futuro sin consultarme. Ya habían calculado cuánto dinero podrían obtener de la venta de mi casa. Me sentí como un objeto que necesitaban mover de un lugar a otro para su conveniencia. No voy a vender mi casa, les dije firmemente. La cara de Leticia se puso roja de coraje. Mamá, no seas terca. Estamos tratando de ayudarte. Pero yo ya conocía esa versión de ayuda. Era la misma ayuda que me había costado 8 meses de préstamos sin regreso. Si tanto les preocupa mi bienestar, les dije mientras me dirigía hacia la puerta, pueden empezar pagándome los 31,000 pesos que me deben. Leticia se quedó con la boca abierta. Arturo se levantó del sillón. Doña Carmen, esos eran préstamos familiares. No esperábamos que fuera a estar contando. No esperaban que estuviera contando. Como si mi dinero fuera suyo por derecho. Los préstamos familiares también se pagan, les respondí abriendo la puerta principal. Y hasta que no me paguen lo que me deben, no hay más préstamos. Salieron de mi casa en silencio, pero pude ver en los ojos de Leticia que esta guerra apenas comenzaba. Esa tarde recibí la visita de María Elena. Llegó directamente de la universidad con sus libros y su uniforme de prácticas. Abuela, me dijo mientras se sentaba a mi lado en el sillón. Mi mamá está muy enojada. Dice que usted se está portando muy grosera con ella y con mi papá. Le conté exactamente lo que había pasado, incluyendo el escupitajo del día anterior. María Elena se quedó callada por un largo momento. «Ay, abuela», me dijo finalmente, «esto está muy mal. Mi mamá no debería tratarla así». Fue la primera persona en toda mi familia que me dijo que yo no estaba equivocada. «Mira, niña», le dije tomando sus manos entre las mías, «tu abuelo Manuel me enseñó que el respeto se gana y se mantiene. Yo he respetado a tu mamá toda su vida, pero ella ha decidido que ya no me respeta a mí. No puedo obligarla a hacerlo, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me trate como lo está haciendo». María Elena asintió. «¿Y qué va a hacer, abuela?» Me quedé pensando por un momento. Hasta ese día no había considerado realmente qué opciones tenía. Siempre había asumido que como era la mamá, debía soportar cualquier cosa que mi hija quisiera hacerme. Pero esa pregunta de María Elena me hizo pensar diferente. «No lo sé todavía, niña», le respondí honestamente. «Pero ya no voy a ser el banco personal de tu mamá. Y definitivamente no voy a vender mi casa para darles dinero». María Elena sonrió. «Me parece perfecto, abuela. Usted se ha sacrificado toda la vida por mi mamá. Ya es hora de que piense en usted misma». Sus palabras me cayeron como agua fresca en el alma. Por primera vez en meses, alguien me estaba dando permiso de ponerme a mí misma primero. Alguien me estaba diciendo que tenía derecho a mi propia vida, a mis propias decisiones, a mi propio dinero, pero la calma duró poco. Al día siguiente, Leticia regresó con una estrategia diferente. Esta vez vino sola, a media tarde, cuando sabía que yo estaría regando las plantas en el patio. «Mamá», me dijo con una voz mucho más suave, «vengo a pedirte perdón por lo de ayer. Sé que me porté muy mal». Por un momento, mi corazón de madre se alegró. Tal vez mi hija había reflexionado y se había dado cuenta de su error. «Te perdono, mija», le dije dejando la manguera a un lado. «Todos podemos tener un mal día». Pero entonces llegó la trampa. «Por eso quiero que sepas que entiendo tu posición», continuó Leticia. «Ya no te voy a pedir más préstamos, pero sí me gustaría que consideraras lo de la casa. No para darnos dinero a nosotros, sino para tu propia seguridad. Una casa así es mucha responsabilidad para una mujer sola». Ahí estaba otra vez el mismo tema, la misma manipulación disfrazada de preocupación. «Leticia», le dije con paciencia, «esta casa no es una carga para mí.
es mi hogar. Aquí fui feliz con tu padrastro, aquí te vi crecer, aquí tengo mis recuerdos. No la voy a vender. Su máscara de dulzura se cayó inmediatamente. Mamá, estás siendo muy irrazonable. Arturo y yo solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí, según ellos, era dejar mi hogar y entregarles el dinero. ¿Y qué pasa si te enfermas y necesitas dinero para el hospital? ¿Qué pasa si necesitas una operación cara? Esta casa no te va a servir de nada si estás en una cama de hospital. Era una amenaza velada. Me estaba diciendo que si no vendía la casa voluntariamente, las circunstancias eventualmente me obligarían a hacerlo. Si me enfermo, le respondí, tengo seguro médico. Y si necesito dinero extra, para eso está el dinero que Manuel me dejó. Ese dinero no va a durar para siempre, gritó perdiendo otra vez la paciencia. Tienes que ser más inteligente con tus recursos. Inteligente como prestarles a ellos 31,000 pesos que nunca me habían pagado. Inteligente como vender mi casa para financiar sus caprichos. Leticia, le dije con una frialdad que no sabía que tenía, mi dinero y mis decisiones son mías. Tu opinión está de más. Se fue azotando la puerta otra vez, pero esta vez yo no me sentí pequeña. Me sentí poderosa. Por primera vez en meses, había puesto un límite claro y lo había sostenido. Esa noche, mientras cenaba sola en mi mesa de la cocina, reflexioné sobre lo que estaba pasando. Durante toda mi vida, había definido mi valor como mujer por lo mucho que podía dar a otros. Como madre soltera, había trabajado hasta el agotamiento para darle a Leticia todo lo que necesitaba. Como esposa, había cuidado a Manuel con devoción durante su enfermedad. Siempre había puesto las necesidades de otros antes que las mías, creyendo que esa era mi obligación como buena mujer, como buena madre, como buena esposa. Pero ahora, a los 69 años, empezaba a preguntarme si no había confundido bondad con autonegación. Manuel solía decirme que yo era demasiado buena para mi propio bien. Carmen, me decía cuando yo me desvivía por complacer a Leticia, a veces ser bueno significa decir que no. Yo nunca entendí completamente lo que quería decir hasta ahora. Decir que no a los préstamos constantes no me hacía mala madre. Me hacía una madre que ponía límites sanos. Negarme a vender mi casa no me hacía egoísta. Me hacía una mujer que valoraba su propia estabilidad y felicidad. Por primera vez en mucho tiempo me fui a dormir sintiendo que había hecho lo correcto. No sabía qué vendría después. No sabía cómo reaccionaría Leticia a mi nueva actitud. Pero sí sabía una cosa. Ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me tratara sin respeto. Ya no iba a ser la víctima silenciosa que absorbía maltrato porque así son las familias. Ya no iba a sacrificar mi dignidad en el altar del amor maternal malentendido. Manuel me había enseñado que merecía ser tratada con cariño y consideración. Era hora de exigir ese mismo trato de todos los demás, empezando por mi propia hija. Pero lo que no sabía era que Leticia y Arturo ya estaban planeando su siguiente movimiento. Y esta vez no iban a aceptar un no por respuesta. Lo que vendría después pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma y sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender mi dignidad. Porque algunas batallas, descubriría pronto, no se ganan siendo amable. Algunas batallas solo se ganan siendo más astuta que el enemigo, y mi propia hija estaba a punto de convertirse en mi enemigo. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa que jamás imaginé que tendría que vivir a mi edad. Leticia y Arturo regresaban cada 2 o 3 días, siempre juntos, nunca para disculparse, sino para insistir en que les prestara más dinero. Hablaban como si yo fuera obligada a sostener sus sueños y sus irresponsabilidades. Cuando mencionaba que necesitaba guardar una reserva para mi vejez y posibles emergencias de salud, Arturo ponía los ojos en blanco y Leticia decía que estaba siendo dramática. Llegaron al punto de sugerirme que vendiera la casa y me fuera a vivir a un departamento más pequeño para liberar el capital parado. La casa que Manuel y yo compramos con tanto sacrificio durante nuestros 15 años de matrimonio, donde construimos nuestros mejores recuerdos. Durante las noches de insomnio, me acordaba de cómo era Leticia cuando era niña. Una niña dulce que me ayudaba a tender la ropa en el patio y me contaba sobre la escuela mientras tomábamos té de manzanilla.
Recordaba cómo lloraba cuando yo llegaba tarde del trabajo, cómo se aferraba a mí pidiendo que no saliera en las mañanas. ¿Dónde estaba esa niña que una vez me dijo que yo era la mamá más valiente del mundo? Doña Esperanza, mi vecina y única amiga verdadera, trataba de consolarme diciéndome que a veces los hijos se pierden en el camino, pero que el amor siempre regresa. Yo quería creerle, pero con cada visita de Leticia, la esperanza se desvanecía un poquito más. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de jueves, cuando encontré a Leticia revisando mis papeles en la cocina, mientras yo estaba en el patio regando las rosas rojas que Manuel había plantado. Buscaba los estados de cuenta del banco, queriendo saber exactamente cuánto dinero tenía guardado. Cuando la enfrenté, no mostró ni una pizca de vergüenza. Dijo que tenía derecho de saber sobre nuestra herencia y que yo estaba siendo cruel al esconderle información financiera. En ese momento, viendo a mi hija violando mi privacidad en mi propia casa, algo dentro de mí finalmente se quebró de una manera que no sabía que era posible. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en la mesa de la cocina donde Manuel y yo solíamos planear nuestro futuro juntos. Tenía todos mis papeles esparcidos frente a mí, los estados de cuenta que Leticia había estado revisando, las escrituras de la casa, los documentos del seguro de vida que Manuel me había dejado. Por primera vez en 2 años, realmente analicé mi situación financiera. Manuel me había dejado muy bien acomodada. La casa estaba completamente pagada, tenía una cuenta de ahorros considerable y una pensión modesta pero suficiente. No necesitaba ayuda económica de nadie. De hecho, era yo quien había estado ayudando económicamente a mi hija durante meses sin recibir nada a cambio. Al día siguiente, viernes, Leticia llegó acompañada de Arturo y, para mi sorpresa, también trajeron a María Elena. Mi nieta parecía incómoda, como si la hubieran obligado a venir. «Abuela», me dijo María Elena con voz temblorosa, «mis papás me pidieron que hablara con usted». Inmediatamente supe que habían tratado de manipular a mi nieta para que me convenciera de hacer lo que ellos querían. «¿Y qué es lo que quieren que me digas, mija?», le pregunté con ternura, aunque por dentro estaba furiosa de que hubieran involucrado a la muchacha en sus problemas. María Elena miró nerviosamente a sus padres antes de hablar. «Ellos dicen que usted está siendo muy dura con ellos, que la familia debe ayudarse mutuamente». Pero yo conocía a mi nieta. Podía ver en sus ojos que esas no eran sus palabras. «¿Y tú qué opinas, María Elena?», le pregunté directamente. Leticia trató de interrumpir. «Mamá, no metas a la niña en problemas de adultos». Pero María Elena, con una valentía que me recordó a mí misma a su edad, habló por sí sola. «Abuela, yo creo que usted tiene derecho a decidir qué hacer con su dinero, y creo que mis papás deberían pagarle lo que le deben antes de pedirle más». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Arturo se aclaró la garganta y dijo: «María Elena, no entiendes la situación completa». Pero mi nieta se puso de pie. «Sí entiendo, papá. Entiendo que le han pedido prestado más de 30,000 pesos a mi abuela y no le han pagado ni un centavo. Entiendo que quieren que venda su casa para darles dinero, y entiendo que eso está mal». Leticia se levantó bruscamente. «María Elena, no le faltes el respeto a tu padre». Pero la muchacha no se intimidó. «No le estoy faltando el respeto. Estoy diciendo la verdad». Después de que se fueron, María Elena se quedó conmigo. «Abuela», me dijo mientras preparábamos café, «mis papás están muy enojados conmigo, pero tenía que decir la verdad. Lo que están haciendo con usted está mal». Le tomé las manos y sentí una gratitud inmensa hacia esta muchacha que había tenido el valor de defenderme cuando ni su propia madre lo hacía. «Gracias, mija. No sabes lo mucho que significa para mí tener a alguien que me entienda». María Elena sonrió. «Usted me enseñó que siempre hay que defender lo que es correcto, aunque sea difícil. Eso es lo que estoy haciendo». Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. Leticia comenzó a venir sola, sin Arturo, tratando diferentes estrategias para convencerme. Una vez llegó llorando, diciéndome que estaban a punto de perder el carro porque no podían pagar las mensualidades. Otra vez vino con una historia sobre una oportunidad de negocio que necesitaba una inversión de 50,000 pesos y que me daría grandes ganancias. Cada historia era más elaborada que la anterior, pero todas tenían la misma conclusión: necesitaba darles mi dinero.
Lo más doloroso no eran las mentiras, sino ver cómo mi propia hija había perdido completamente el respeto hacia mí. Me hablaba como si fuera una vieja tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la sala, «tú no entiendes cómo están las cosas hoy en día. Todo es muy caro. Los jóvenes necesitamos ayuda para salir adelante». Como si yo no hubiera criado a una hija sola durante 23 años trabajando en 3 casas diferentes. Como si no hubiera vivido tiempos mucho más difíciles que los que ellos enfrentaban ahora. «Leticia», le respondí con calma, «cuando tu padre nos abandonó, yo tenía 24 años, una bebé de 2 años, y no tenía más que la ropa que llevaba puesta. Nunca tuve a quien pedirle dinero prestado. Tuve que salir adelante sola, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Limpiaba casas, cuidaba niños, vendía tamales los fines de semana. Hice todo lo que pude para que tú tuvieras una vida mejor que la mía». Leticia suspiró con impaciencia. «Ay, mamá, otra vez con las historias del pasado. Estamos hablando del presente». Esas palabras me dolieron más de lo que ella jamás sabrá. Las historias del pasado eran mi vida entera. Eran los sacrificios que había hecho por ella. Eran las noches que me quedé despierta preocupándome por su futuro. Pero para ella no eran más que historias viejas que la aburrían. En ese momento, entendí que no solo había perdido el respeto de mi hija, sino también su capacidad de valorar lo que había hecho por ella durante toda su vida. Una noche, mientras organizaba las fotografías familiares que guardaba en una caja de zapatos, encontré imágenes que no había visto en años. Ahí estaba Leticia a los 5 años, orgullosa mostrándome el dibujo que había hecho en la escuela. Ahí estaba a los 10 años, ayudándome a hacer tortillas para vender en la colonia. Ahí estaba a los 15, el día de su graduación de secundaria, abrazándome fuerte y diciéndome que todo lo que había logrado era gracias a mí. ¿En qué momento esa niña agradecida se había convertido en la mujer resentida que ahora me veía solo como una fuente de dinero? Recordé el día que conocí a Manuel. Leticia tenía 25 años y acababa de casarse con Arturo. Yo había estado sola durante tanto tiempo que había olvidado lo que era sentirse querida por un hombre. Manuel era viudo. Había perdido a su esposa 5 años antes en un accidente. Nos conocimos en el mercado de San Juan, donde yo compraba verduras para preparar comida que vendía. Él estaba comprando flores para llevar a la tumba de su esposa. Comenzamos a platicar y descubrimos que los dos entendíamos el dolor de la pérdida y la soledad. Al principio, Leticia no estaba contenta con que yo tuviera una relación. «Mamá», me había dicho, «ya estás muy grande para esas cosas. Además, ¿qué va a pensar la gente?». Pero Manuel fue paciente con ella. Nunca trató de reemplazar a su padre o de imponerse como figura de autoridad. Simplemente me amó y, por extensión, amó a mi familia. Cuando decidimos casarnos, Leticia finalmente aceptó la relación, aunque nunca completamente. Siempre hubo una distancia entre ella y Manuel que yo traté de ignorar porque quería creer que con tiempo desaparecería. Durante los 15 años que Manuel y yo estuvimos casados, fueron los más felices de mi vida. Él me trataba como a una reina, me llevaba serenatas cada aniversario y siempre me decía que había llegado a su vida para completarla. Trabajamos juntos para pagar la casa, para ahorrar dinero, para construir un futuro estable. Cuando se enfermó del corazón, yo lo cuidé con devoción durante sus últimos meses. Leticia venía a visitarlo de vez en cuando, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Siempre tenía prisa, siempre tenía cosas que hacer. Nunca se sentó conmigo a velar sus noches de dolor o a acompañarme en mis noches de miedo. Cuando Manuel murió, pensé que Leticia se acercaría más a mí. Pensé que mi dolor la sensibilizaría, que se daría cuenta de que ahora solo nos teníamos la una a la otra. Pero fue todo lo contrario. Pareció ver la muerte de Manuel como una oportunidad. Durante el funeral, mientras yo todavía estaba en shock, ya me estaba preguntando sobre el testamento, sobre el dinero que Manuel me había dejado, sobre si yo iba a necesitar ayuda para manejar mis asuntos financieros. Los primeros meses después de la muerte de Manuel fueron los más difíciles de mi vida. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me despertaba en las noches, esperando escuchar su respiración a mi lado.
Lloraba mientras regaba sus rosas rojas porque me recordaban todas las veces que me las había regalado. Leticia venía a visitarme, pero siempre con prisa, siempre distraída. Nunca se sentó conmigo a recordar los momentos bonitos. Nunca me preguntó cómo me sentía realmente. Nunca me ofreció su hombro para llorar. En cambio, comenzó con sugerencias sutiles sobre cambios que debía hacer en mi vida. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No te da miedo estar aquí en las noches? Mamá, mantener esta casa debe ser muy caro. ¿Has pensado en algo más económico? Mamá, tanto dinero guardado en el banco no está produciendo nada. Deberías invertirlo en algo que te dé ganancias. Cada sugerencia era presentada como preocupación por mi bienestar, pero yo podía ver la verdadera motivación detrás de sus palabras. El primer préstamo llegó 6 meses después del funeral de Manuel. Leticia y Arturo habían visto un carro usado que les gustaba, pero necesitaban 15,000 pesos para completar el enganche. Solo por 2 meses, mamá, me había dicho Leticia con esa sonrisa que conocía desde que era bebé. En cuanto Arturo reciba su aguinaldo, te pagamos. Yo accedí porque quería ayudar, porque quería demostrar que podía confiar en mí, porque todavía creía que mi hija me amaba más allá del dinero que pudiera darle. Pero los 2 meses se convirtieron en 4. Luego en 6, y cuando les pregunté sobre el pago, siempre tenían una excusa. Mamá, se nos presentó un gasto imprevisto. Mamá, este mes está muy apretado, pero el próximo sin falta. Mamá, no seas impaciente, es dinero entre familia. Cada excusa era acompañada por una nueva solicitud de préstamo, para la televisión, para el dentista, para la escuela de María Elena. Y yo seguí prestando, porque seguía creyendo que eventualmente me pagarían, que mi hija no sería capaz de robarme. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto que había sido de Manuel, encontré una carta que él había escrito, pero nunca me había dado. Estaba en su mesa de noche, dentro de un sobre con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. Con las manos temblorosas, abrí el sobre y leí sus palabras. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que los años que pasé a tu lado fueron los más felices de mi vida. Me diste amor cuando pensé que ya no lo encontraría. Me diste una familia cuando pensé que estaría solo para siempre. Pero también quiero que sepas algo importante. Tú vales más de lo que crees. Eres más fuerte de lo que te han hecho creer. No permitas que nadie, ni siquiera tu hija, te trate como si fueras menos de lo que eres. El dinero que te dejo es tuyo. La casa que compramos es tuya. Tu futuro es tuyo. No se lo entregues a nadie que no valore el tesoro que eres. Lloré durante horas después de leer esa carta. Manuel había visto lo que yo no quería admitir, que Leticia no me valoraba como persona, solo como proveedora. Había visto que mi bondad estaba siendo aprovechada, que mi amor de madre estaba siendo usado en mi contra, y desde la tumba me estaba dando permiso de protegerme, de valorarme, de ponerme a mí misma primero por una vez en mi vida. Al día siguiente era sábado, y como cada sábado, fui al mercado a hacer mis compras. Doña Esperanza me acompañó, como siempre hacía desde que Manuel murió. Mientras caminábamos entre los puestos de verduras, me contó sobre su propia experiencia con hijos ingratos. Carmen, me dijo mientras escogíamos jitomates, a veces los hijos se olvidan de que las madres también somos personas. Creen que porque nos dieron trabajo criándolos, ahora les debemos la vida entera. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo crié a 5 hijos, continuó doña Esperanza, y 3 de ellos solo me hablan cuando necesitan algo. Me dolió mucho aceptarlo, pero tuve que aprender que el amor de madre no puede ser de una sola dirección. Si ellos no me dan amor de vuelta, no puedo seguir drenándome por personas que solo me ven como una fuente de recursos. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que no estaba sola en esta situación. Muchas madres de nuestra generación habíamos criado hijos que ahora nos veían solo como obligaciones o oportunidades, no como personas con nuestros propios derechos y necesidades. Esa misma tarde, Leticia llegó con otra petición. Esta vez necesitaba 10,000 pesos porque había visto una sala en Abonos que le gustaba mucho. Mamá, es una oferta increíble, pero necesito dar el enganche hoy mismo. Cuando le dije que no, que primero tenía que pagarme lo que me debía, su reacción fue peor que nunca.
Mamá, eres increíble. Te estoy pidiendo 10,000 pesos, no 1,000,000. Tienes todo ese dinero ahí sin hacer nada. Pero esta vez, en lugar de sentirme culpable, recordé las palabras de Manuel en su carta. Leticia, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Ese dinero que tengo sin hacer nada es mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Es el resultado de años de trabajo de tu padrastro y mío. No está ahí para financiar tus caprichos. Su cara se puso roja de coraje. ¿Caprichos? Una sala nueva no es un capricho, es algo que necesitamos para nuestra casa. Le recordé que ya tenía una sala, que había vivido con ella durante 5 años, que una sala nueva era, por definición, un capricho. Además, añadí, me debes 31,000 pesos. Hasta que no me pagues esa cantidad, no habrá más préstamos. Leticia se quedó sin palabras por un momento. Luego, con una voz llena de veneno que jamás había usado conmigo, me dijo, «Entonces, quédate con tu pinche dinero, vieja tacaña. Pero no esperes que sigamos viniendo a visitarte si vas a ser así de miserable». Y se fue, azotando la puerta tan fuerte que hizo temblar los vidrios. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No me sentía culpable por haberle dicho que no. No me sentía mala madre por poner límites. Me sentía libre. Libre de la ansiedad constante de saber que cada visita de mi hija sería una petición de dinero. Libre de la presión de tener que justificar mis decisiones financieras. Libre de tener que comprar el amor de mi hija con préstamos que nunca me pagaría. Pero mi libertad duró poco. 2 días después, el lunes por la mañana, Leticia regresó acompañada de Arturo y de un hombre que no conocía. «Mamá», me dijo con una sonrisa falsa, «quiero presentarte al licenciado Ramírez. Es un trabajador social especializado en el cuidado de adultos mayores». El hombre me saludó cordialmente, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. «Doña Carmen», me dijo con voz profesional. Su hija me ha contado que últimamente ha estado muy confundida con sus finanzas. Estoy aquí para ayudarla a organizar sus asuntos. En ese momento, supe que Leticia había decidido jugar sucio. Había traído a un supuesto experto para que la apoyara en su argumento de que yo no estaba capacitada para manejar mi propio dinero. Pero yo no era la vieja confundida que ellos creían que era. «Licenciado Ramírez», le dije con toda la dignidad que pude reunir. «Le agradezco su interés, pero mis finanzas están perfectamente organizadas. No necesito ayuda». El hombre intercambió una mirada con Leticia. «Doña Carmen, a veces las personas mayores no se dan cuenta cuando necesitan asistencia. Su hija está preocupada por usted». Fue en ese momento que me di cuenta de la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. Leticia no solo quería mi dinero, quería que me declararan incompetente para poder controlarlo. Quería hacerme pasar por una vieja loca que no podía tomar decisiones racionales. Quería robarme no solo mi dinero, sino también mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y había traído a un supuesto profesional para respaldar sus mentiras. Pero si Leticia pensaba que iba a dejarse llevar por la manipulación, estaba muy equivocada. La guerra que ella había comenzado estaba a punto de tomar un rumbo que jamás se habría imaginado. Después de que se fueron el licenciado Ramírez, Leticia y Arturo, me quedé sentada en mi sala por un largo tiempo, procesando lo que acababa de pasar. Mi propia hija había traído a un extraño a mi casa para que me declarara incompetente. Había inventado historias sobre mi supuesta confusión mental para justificar quitarme el control de mi dinero. En 69 años de vida jamás me había sentido tan traicionada. Pero también, por extraño que parezca, jamás me había sentido tan clara sobre lo que tenía que hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, paseándome por la casa que Manuel y yo habíamos convertido en nuestro hogar. Cada rincón me recordaba los años felices que habíamos vivido juntos. La cocina donde él me preparaba café todas las mañanas. La sala donde veíamos las telenovelas tomados de la mano. El jardín donde plantó las rosas rojas que tanto me gustaban. Esta casa no era solo una propiedad. Era mi refugio, mi historia, mi identidad. Y Leticia quería que la vendiera para financiar sus caprichos. Pero fue durante esas horas de insomnio que algo cambió dentro de mí.
Recordé una conversación que había tenido con María Elena la semana anterior. Mi nieta había llegado de la universidad más temprano y me encontró llorando en la cocina después de otra discusión con Leticia sobre dinero. María Elena se sentó a mi lado y con la delicadeza que había heredado del abuelo Manuel, me dijo algo que cambió todo. Abuela, usted ya le dio a mi mamá mucho más de lo que ella jamás le ha dado a cambio. Usted no le debe nada a nadie. Esa noche, por primera vez en meses, logré dormir en paz. Y cuando desperté en la mañana siguiente, ya sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Comencé a tomar medidas silenciosas que nadie en la familia imaginaría que yo sería capaz de tomar. Lo primero que hice fue llamar a mi prima Esperanza, que vivía en un pueblo pequeño del estado de Puebla, a 2 horas de distancia de la Ciudad de México. Esperanza y yo éramos muy cercanas en la infancia, y ella siempre me invitaba a pasar unos días en su casa. Le expliqué mi situación sin entrar en muchos detalles, y ella inmediatamente me ofreció refugio por el tiempo que yo quisiera. Carmen, me dijo por teléfono, mi casa es tu casa. Ven cuando gustes y por el tiempo que necesites. Después de asegurarme de que tendría un lugar a donde ir, comencé a planear mi estrategia financiera. Fui al banco donde Manuel y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante años. Conocía al gerente, licenciado Morales, desde hacía más de una década. Le expliqué que quería hacer algunos cambios en mis cuentas por motivos de seguridad familiar. Sin entrar en detalles vergonzosos, le dije que necesitaba proteger mis ahorros de posibles interferencias de terceros. El licenciado Morales entendió perfectamente y me ayudó a transferir todo mi dinero a una nueva cuenta que solo yo podría manejar. Durante este proceso, descubrí que tenía mucho más dinero del que había calculado. Manuel había sido muy cuidadoso con sus finanzas y había invertido sabiamente parte de su salario durante años. Entre los ahorros, el seguro de vida y las inversiones que él había hecho sin contarme, tenía suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida sin depender de nadie. Esta revelación me llenó de una sensación de poder que no había experimentado jamás. Por primera vez, desde la muerte de Manuel, no me sentía vulnerable o dependiente. Me sentía libre. El siguiente paso fue buscar un abogado de confianza. No quería usar al licenciado que había manejado los asuntos de Manuel porque conocía a Leticia y no quería que ella pudiera obtener información sobre mis planes. A través del licenciado Morales del banco, conseguí la referencia de una abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. La licenciada García era una mujer de unos 50 años, seria pero comprensiva. Cuando le conté mi situación, me aseguró que tenía derecho absoluto a manejar mi dinero como quisiera y que nadie podía obligarme a vender mi casa o a prestar dinero que no quería prestar. Doña Carmen, me dijo la licenciada García durante nuestra segunda reunión, lo que su hija está intentando hacer tiene nombre: abuso económico de adultos mayores. Es más común de lo que la gente cree, y la ley la protege completamente. Mime me explicó que podía tomar medidas legales si Leticia seguía hostigándome y me ayudó a redactar un testamento nuevo donde dejaba muy claro cómo quería que se distribuyeran mis bienes. La mayoría sería para María Elena, una parte menor para Leticia si cambiaba su actitud, y nada para Arturo. También incluyó una cláusula que protegía mis bienes en caso de que alguien tratara de declararme incompetente sin base médica real. Mientras tanto, en casa, seguía actuando con normalidad. Cuando Leticia aparecía para sus visitas de costumbre, yo le ofrecía café y escuchaba sus quejas sobre dinero como siempre lo había hecho. Pero por dentro, cada día que pasaba me sentía más fuerte, más decidida, más en control de mi propia vida. Era como si estuviera despertando de un sueño largo, donde me había olvidado de que tenía poder sobre mi propio destino. Una tarde, mientras organizaba mis documentos importantes, encontré una fotografía de Leticia y mía del día de su boda. En la imagen, ella me abrazaba fuertemente y yo tenía una sonrisa radiante de felicidad. Recordé ese día perfectamente. Leticia me había dicho que no podría haberse casado sin mi apoyo, que todo lo que había logrado era gracias a los sacrificios que yo había hecho por ella. Me había agradecido entre lágrimas por haber sido padre y madre para ella, por haberle dado la oportunidad de estudiar y convertirse en una mujer independiente.
¿Dónde estaba esa gratitud ahora? ¿En qué momento mi hija había olvidado todo lo que yo había hecho por ella? Pero ya no podía seguir viviendo en el pasado, esperando que la Leticia agradecida de antes regresara. Tenía que aceptar que mi hija había cambiado, que ahora me veía solo como un recurso económico y que no iba a tratarme con el respeto que yo merecía. Esta realización, aunque dolorosa, también fue liberadora. Me quitó la carga de seguir tratando de recuperar el amor de alguien que claramente ya no me amaba de la misma manera. Durante este periodo de planificación silenciosa, comencé a despedirme mentalmente de cada rincón de la casa. Del jardín donde Manuel plantó las rosas rojas que yo tanto amaba, de la cocina donde preparé miles de comidas para la familia, del cuarto donde compartí sueños y preocupaciones con mi esposo durante 15 años. Cada objeto guardado, cada cajón organizado, era una forma de prepararme para la libertad que no sabía que deseaba. María Elena notó que yo estaba diferente, más tranquila, y un día me preguntó si todo estaba bien. Yo simplemente sonreí y le dije que finalmente había aprendido a cuidarme a mí misma, pero no le conté mis planes ni siquiera a ella. Una semana después de mi reunión con la licenciada García, Leticia llegó con una nueva estrategia. Esta vez vino acompañada de Arturo y de una carpeta llena de papeles. «Mamá», me dijo con una sonrisa que ya no me engañaba, «encontramos la solución perfecta para todos. Arturo estuvo investigando y encontró un asilo de lujo que sería perfecto para ti». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Un asilo? ¿Y por qué necesitaría yo ir a un asilo? Arturo se aclaró la garganta y sacó algunos folletos de la carpeta. «Doña Carmen, mire qué bonito es este lugar. Tiene jardines, actividades para los residentes, atención médica las 24 horas. Usted estaría muy bien atendida y no tendría que preocuparse por mantener esta casa tan grande». Leticia añadió, «y nosotros podríamos mudarnos acá para cuidar la casa mientras se decide si la quiere vender o no». Ahí estaba el verdadero plan. Querían internarme en un asilo para quedarse con mi casa. «¿Y quién va a pagar ese asilo tan lujoso?», les pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Bueno», dijo Leticia con fingida preocupación, «sería una inversión en su bienestar. Con el dinero que Manuel le dejó, podría pagarlo sin problemas durante muchos años. Querían usar mi propio dinero para encerrarme en una institución y quedarse con mi hogar». La crueldad del plan me quitó el aliento, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta de planear mi escape. «Necesito pensarlo», les dije tratando de mantener la voz calmada. «Es una decisión muy importante». Leticia sonrió, creyendo que había ganado. «Por supuesto, mamá. Tómese el tiempo que necesite, pero no se tarde mucho, porque estos lugares tan buenos se llenan rápido». Después de que se fueron, me senté en mi cama y lloré por la hija que había perdido. No lloré por la mujer cruel que había venido a mi casa a planear mi destino sin consultarme, sino por la niña dulce que una vez fue y que obviamente ya no existía. Al día siguiente, llamé a la licenciada García y le conté sobre la visita de Leticia y Arturo. «Doña Carmen», me dijo con voz seria, «lo que le están proponiendo confirma mis sospechas. Están planeando un fraude patrimonial completo. Quieren usar su dinero para internarla contra su voluntad y quedarse con su casa. Esto es claramente abuso de adulto mayor y tenemos que actuar rápido». Me explicó que podía tomar medidas legales preventivas para protegerme, pero yo ya había decidido que no quería pasar mis últimos años en tribunales peleando con mi propia hija. «Licenciada», le dije, «prefiero simplemente irme. Quiero desaparecer antes de que puedan hacer algo. ¿Es posible?». Ella me explicó que como adulta competente, tenía derecho absoluto a irme a donde quisiera sin dar explicaciones a nadie. Me ayudó a redactar una carta donde dejaba claro que me iba por mi propia voluntad, que estaba completamente sana mentalmente y que no quería ser buscada por mi familia. También preparó toda la documentación legal necesaria para proteger mis bienes durante mi ausencia. Durante los siguientes días, comencé a hacer preparativos más concretos. Contacté a una empresa de mudanzas pequeña y discreta para que viniera a recoger mis pertenencias más importantes una vez que me hubiera ido. Hablé con doña Esperanza, mi vecina, y le pedí que cuidara las rosas de Manuel hasta que yo decidiera qué hacer con la casa. También fui al banco
y organicé todo para que mis gastos se manejaran desde Puebla sin problemas. Lo más difícil fue decidir qué hacer con la casa. La licenciada García me sugirió que la pusiera en venta de manera discreta, pero yo no estaba lista para ese paso tan definitivo. Por ahora, simplemente cambié las cerraduras y dejé instrucciones para que nadie entrara sin mi autorización por escrito. Quería tener tiempo para decidir si realmente quería venderla o si tal vez regresaría algún día cuando las cosas se calmaran. Una tarde, mientras empacaba mis fotografías más queridas, María Elena llegó de sorpresa. Me encontró con maletas y cajas, y inmediatamente supo que algo estaba pasando. «Abuela», me dijo con preocupación, «¿qué está haciendo?». No podía mentirle a mi nieta, pero tampoco podía contarle todos los detalles. «Mija», le dije tomando sus manos, «necesito irme por un tiempo. Las cosas con tu mamá se han puesto muy difíciles y necesito espacio para pensar». María Elena se quedó callada por un momento largo. Luego, para mi sorpresa, me abrazó fuerte y me dijo, «Abuela, creo que está haciendo lo correcto. Mi mamá no la está tratando como se merece y usted tiene derecho a ser feliz. Le prometí que nos mantendríamos en contacto, pero que no podía decirle a dónde me iba porque no quería ponerla en una posición difícil con sus padres. Entiendo, abuela. Solo prométame que va a estar bien». «Voy a estar mejor que bien, mija. Por primera vez en mucho tiempo voy a estar en paz». Esa noche, mi última noche en la casa que había sido mi hogar durante 15 años, no pude dormir. Caminé por cada cuarto, recordando los momentos felices que había vivido ahí. En la cocina recordé todas las mañanas que Manuel me había preparado café. En la sala recordé las tardes que pasábamos viendo televisión tomados de la mano. En el jardín recordé las veces que él me sorprendía con flores frescas para alegrarme el día. Pero también recordé todas las veces que Leticia había venido a pedirme dinero, todas las discusiones sobre mis supuestas obligaciones hacia ella, todas las veces que me había hecho sentir culpable por querer conservar lo que era mío. A la mañana siguiente, muy temprano, llegó el taxi que me llevaría a la central de autobuses. Había decidido irme en transporte público para no dejar rastro de mi paradero. Tomé mi maleta más importante y dejé el resto para que la empresa de mudanzas lo recogiera después. En la mesa de la cocina dejé la carta que había escrito con ayuda de la licenciada García. «Leticia, vendí la casa y me fui. El dinero de esta venta es mío por derecho, y lo voy a usar para vivir mis últimos años en paz. Siempre dijiste que yo era avara por guardar dinero, así que ahora no tienes que preocuparte más por mí. No trates de buscarme. Carmen». No era completamente cierto que había vendido la casa, pero quería que creyeran eso para que no trataran de encontrarme. En realidad, la casa seguía siendo mía, protegida legalmente, esperando a que yo decidiera qué hacer con ella. Pero por ahora, lo único que importaba era mi libertad. Cuando el taxi se alejó de mi calle, no volteé a ver la casa. No quería llevarme la imagen de lo que dejaba atrás, sino enfocarme en lo que me esperaba adelante. El viaje a Puebla duró exactamente 2 horas y 15 minutos. Durante todo el camino, me sentí como si estuviera saliendo de una prisión que yo misma había construido. Una prisión hecha de culpabilidad, de obligaciones mal entendidas, de amor maternal mal aplicado. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las demandas económicas de Leticia, no tenía que justificar mis decisiones financieras. No tenía que sentirme culpable por querer conservar lo que me había costado tanto trabajo ganar. Cuando llegué al pueblo donde vivía mi prima Esperanza, me recibió con los brazos abiertos. «Carmen», me dijo mientras me ayudaba con mi maleta, «qué bueno que al fin decidiste venir. Te ves cansada, pero también te ves liberada». Tenía razón. Estaba exhausta por el estrés de las últimas semanas, pero también me sentía más liviana de lo que me había sentido en años. Era como si hubiera dejado una carga pesadísima en la Ciudad de México y ahora pudiera caminar derecha por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras cenaba con Esperanza en su cocina acogedora y escuchaba los sonidos tranquilos del pueblo, supe que había tomado la decisión correcta. No sabía qué vendría después. No sabía si algún día regresaría a mi antigua vida, pero sí sabía una cosa. Nunca más permitiría que nadie me tratara como lo había hecho Leticia. Nunca más sería la víctima silenciosa que absorbía maltrato, porque así son las familias.
Ya no sacrificaría mi dignidad en el altar del amor maternal mal entendido. Manuel me había enseñado que merecía ser tratada con cariño y consideración. Era hora de exigir ese mismo trato de todos los demás, empezando por mi propia hija. Y cuando Leticia y Arturo llegaran a mi casa el domingo siguiente para otra de sus visitas de rutina, lo único que encontrarían sería una casa vacía y una carta. Una carta que les haría entender que la vieja sumisa que habían estado manipulando ya no existía. En su lugar había una mujer libre, una mujer que había elegido su propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Una mujer que finalmente había aprendido que el amor verdadero no requiere el sacrificio constante de la propia dignidad. El domingo por la mañana, mientras tomaba café con canela, en la cocina acogedora de mi prima Esperanza, sonó mi teléfono celular. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que debía contestar. Del otro lado de la línea escuché la voz desesperada de Leticia. «Mamá, mamá, ¿dónde estás? Vine a la casa y no estás. Hay una familia extraña viviendo aquí». Su voz sonaba quebrada, pero yo había aprendido a distinguir entre dolor genuino y pánico por pérdidas materiales. «Hola, Leticia», le respondí con una calma que no sabía que tenía. «¿Leíste mi carta?» Hubo un silencio largo del otro lado. Luego escuché sollozos, pero no eran los sollozos de una hija que extrañaba a su madre, sino los sollozos de alguien que acababa de descubrir que había perdido su fuente de ingresos. «Mamá, no puedes haber vendido la casa. Esa casa también es mía. Ahí crecí. Ahí están mis recuerdos». Qué interesante que ahora hablara de recuerdos cuando durante meses solo había hablado de dinero. «Leticia», le dije mientras Esperanza me servía más café, «durante los últimos 8 meses me pediste prestado más de 30,000 pesos que nunca me pagaste. Me trataste como un banco personal, me escupiste en la cara, trajiste a un extraño a mi casa para que me declarara incompetente. Me propusiste internarme en un asilo para quedarte con mi casa. Dime, ¿en qué momento de todo eso pensaste en mis sentimientos o en mis recuerdos?» El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, Arturo tomó el teléfono. «Doña Carmen, entiendo que esté molesta, pero esto es muy drástico. ¿Dónde está? Podemos arreglar las cosas. Podemos hablar como familia». Como familia. Qué palabra tan curiosa viniendo de alguien que había planeado encerrarme en una institución para robarme mis bienes. «Arturo», le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma, «tú no eres mi familia. Eres el esposo de mi hija, pero dejaste de ser parte de mi familia el día que decidiste que yo era un obstáculo entre ustedes y mi dinero». «Mamá, por favor», gritó Leticia recuperando el teléfono. «Podemos resolver esto. Te prometo que te vamos a pagar todo lo que te debemos. Solo dinos dónde estás para poder hablar en persona». Pero yo ya había aprendido el verdadero valor de las promesas de Leticia. «¿Me van a pagar con qué dinero?», le pregunté. ¿Con el dinero que iban a usar para el asilo de lujo donde me querían meter? ¿Con el dinero que no tienen pero que de alguna manera iban a conseguir para las mensualidades del carro que compraron sin poder pagarlo? Esperanza, que había estado escuchando discretamente, me hizo una seña aprobatoria. Mi prima había criado 4 hijos y sabía reconocer la manipulación cuando la veía. «Carmen», me susurró, «di lo que tengas que decir. Ya es hora». Tenía razón. Ya era hora de decir verdades que había guardado durante demasiado tiempo por mantener la paz familiar. «Leticia», continué, «durante 23 años te crié sola. Trabajé en 3 casas diferentes. Me levanté a las 5 de la mañana todos los días. Me acosté sin cenar muchas noches para que tú tuvieras lo que necesitabas. Nunca te pedí nada a cambio más que respeto y cariño. Cuando me casé con Manuel, tuviste una figura paterna que te trató como a una hija. Cuando Manuel murió, me quedé sola otra vez, pero esta vez tenía algo que él me había dejado: seguridad económica. ¿Y qué hiciste tú con esa herencia? La viste como tu oportunidad de tener una vida más fácil a costa mía». Del otro lado del teléfono solo escuchaba respiración entrecortada. Por primera vez en meses, Leticia no tenía una respuesta rápida, una excusa, una justificación. «Mamá», dijo finalmente con voz muy pequeña, Yo no me di cuenta. Pensé que... ¿Pensaste qué?», la interrumpí. «¿Pensaste que porque me diste trabajo criándote, ahora yo te debía la vida entera? ¿Pensaste que porque Manuel murió,
¿Yo me convertiría automáticamente en tu fuente de financiamiento personal? ¿Pensaste que a los 69 años yo no tenía derecho a vivir en paz? Arturo volvió a tomar el teléfono. Doña Carmen, usted está exagerando. Nosotros nunca quisimos hacerle daño. Solo queríamos asegurar su bienestar. Su capacidad para reinterpretar los hechos era asombrosa. Arturo, le dije con una sonrisa que él no podía ver pero que Esperanza sí notó, mi bienestar nunca requirió que ustedes me quitaran mi dinero, mi casa y mi libertad. Mi bienestar requería que me trataran con respeto, algo que claramente no saben hacer. Pero doña Carmen, insistió Arturo, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Contábamos con su apoyo para salir adelante. Ahí estaba la verdad desnuda. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por ellos. No extrañaban a la madre y suegra, extrañaban a la fuente de dinero fácil. Arturo, le dije, ustedes son adultos de 45 y 48 años, respectivamente. Si hasta ahora no han aprendido a mantener su propio hogar sin depender de una viuda de 69 años, ese es su problema, no el mío. Leticia recuperó el teléfono otra vez, y esta vez su voz sonaba diferente, más dura, más resentida. La máscara de hija preocupada finalmente se había caído. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, que así sea. Pero no esperes que sigamos preocupándonos por ti. No esperes que te visitemos o que te llamemos. Si quieres estar sola, vas a estar sola. Era una amenaza disfrazada de ultimátum, pero para mi sorpresa, no me dolió como esperaba que doliera. Al contrario, me sentí liberada. Leticia, le respondí con una serenidad que me asombró a mí misma. He estado sola desde que murió Manuel. Tus visitas no eran visitas de cariño, eran misiones de extracción de dinero. Tus llamadas no eran para saber cómo estaba, eran para sondear si tenía dinero disponible para prestarte. Tu compañía no era compañía, era presión constante para que financiara tu estilo de vida. Así que sí, prefiero estar físicamente sola que emocionalmente sola mientras finjo que tengo familia. El silencio que siguió duró varios minutos. Finalmente, Leticia dijo con voz llena de veneno: espero que seas feliz con tu decisión, mamá. Espero que tu dinero te dé todo el amor que nosotros no pudimos darte. Y colgó. Esperanza, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes, prima? Me quedé pensando por un momento. Me siento libre, le respondí finalmente. Me siento libre. Durante los días siguientes, traté de procesar lo que había pasado. Por momentos me sentía culpable, preguntándome si había sido demasiado dura con Leticia. Pero cada vez que empezaba a dudar de mi decisión, recordaba el plan del asilo, los estados de cuenta revisados sin permiso, el escupitajo en mi cara, y sabía que había hecho lo correcto. María Elena me llamó 2 días después de mi conversación con Leticia. Su voz sonaba preocupada, pero también aliviada. Abuela, me dijo, mis papás están muy alterados. Mi mamá dice que usted desapareció y que vendió la casa sin avisar. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo? Le aseguré que estaba perfectamente bien, que estaba en un lugar seguro con familia que me quería y que había tomado la decisión correcta para mi bienestar. Abuela, me dijo María Elena después de una pausa, quiero que sepa que yo entiendo por qué se fue. La forma en que la estaban tratando no estaba bien. Usted se merece respeto y tranquilidad. Sus palabras me llenaron de una gratitud inmensa. Al menos una persona de mi familia había entendido que yo no era la villana en esta historia. Mija, le dije, quiero que sepas que nada de esto cambia el amor que siento por ti. Tú siempre serás mi nieta querida, y cuando seas un poco mayor y tengas tu propia vida, espero que podamos tener una relación hermosa lejos de todos estos problemas. María Elena se quedó callada por un momento. Abuela, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, mija. ¿Usted realmente vendió la casa? Era una pregunta inteligente de una muchacha inteligente. Decidí confiarle la verdad. No, María Elena, la casa sigue siendo mía. Solo dije eso para que tus padres no trataran de buscarme para presionarme a regresar. Necesitaba tiempo y espacio para decidir qué hacer con mi vida. María Elena suspiró aliviada. Me da mucho gusto, abuela. Esa casa tiene muchos recuerdos bonitos del abuelo Manuel. Sería muy triste que la hubiera perdido para siempre.
Una semana después de mi partida, recibí una llamada inesperada. Era doña Esperanza, mi vecina de la Ciudad de México. «Carmen», me dijo con voz preocupada, «necesito contarte lo que está pasando en tu casa». Resultó que Leticia y Arturo habían estado yendo a la casa todos los días, tratando de entrar. Habían contratado a un cerrajero para cambiar las cerraduras, pero la empresa de seguridad que yo había contratado antes de irme les había impedido el acceso. «Están furiosos», me contó doña Esperanza. «Ayer Arturo estaba gritando en la calle que era una injusticia, que tenían derechos sobre la casa». Esta información confirmó lo que yo ya sabía. No me extrañaban a mí, extrañaban mi casa y mi dinero. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban preocupados por sus beneficios económicos. «Doña Esperanza», le dije, «¿podría hacerme un favor? ¿Podría decirles que si siguen hostigando la propiedad, voy a tomar medidas legales? La licenciada García me aseguró que tengo derecho a proteger mi patrimonio». Doña Esperanza se rió. «Con mucho gusto, Carmen. Ya era hora de que alguien les pusiera límites». Mientras tanto, en casa de Esperanza, yo había comenzado a establecer una nueva rutina. Me levantaba temprano para ayudarla con las tareas del hogar, aunque ella insistía en que no era necesario. Después del desayuno, salíamos a caminar por el pueblo, un lugar tan diferente a la Ciudad de México que parecía otro mundo. La gente nos saludaba con amabilidad genuina, sin intereses ocultos, sin calculadoras mentales funcionando detrás de sus sonrisas. Por las tardes, Esperanza y yo nos sentábamos en su portal a bordar y platicar sobre la vida, sobre los hijos, sobre las decisiones difíciles que a veces hay que tomar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Esperanza una tarde, mientras bordábamos servilletas. No es que Leticia me haya pedido dinero, es que nunca me pidió perdón. En todos estos meses de conflicto, jamás reconoció que me había tratado mal. Jamás admitió que había sido injusta conmigo. Al contrario, siempre me hizo sentir que yo era la que estaba equivocada por no darle lo que quería. Esperanza asintió comprensivamente. Es muy difícil aceptar que los hijos que criamos con tanto amor a veces se convierten en personas que no reconocemos. Un mes después de mi llegada a Puebla, recibí una llamada de la licenciada García. «Doña Carmen», me dijo con voz seria, «necesito informarle sobre algo importante. Su hija y su yerno han estado haciendo averiguaciones sobre su paradero. Contrataron a un investigador privado y han estado preguntando en bancos y oficinas de gobierno sobre usted». Mi corazón se aceleró. «¿Qué puedo hacer?». «Por ahora, nada», me tranquilizó. «Usted tiene derecho a vivir donde quiera, pero sí creo que deberíamos tomar medidas legales preventivas en caso de que traten de declararla desaparecida o incompetente». Esta noticia me confirmó que había subestimado la persistencia de Leticia y Arturo. No se habían rendido, simplemente habían cambiado de estrategia. Ahora me estaban buscando activamente, probablemente para presionarme a regresar o para tratar de obtener control legal sobre mis bienes. «Licenciada», le dije, «haga todo lo que sea necesario para proteger mis derechos. No quiero que puedan obligarme a hacer nada en contra de mi voluntad». 2 semanas después, María Elena me llamó con noticias perturbadoras. «Abuela», me dijo con voz temblorosa, «mis papás están diciendo que usted está enferma, que está sufriendo de demencia senil y que por eso tomó decisiones tan irracionales. Están hablando de buscarla para llevarla con un doctor que pueda ayudarla». Era exactamente lo que la licenciada García había predicho. Leticia y Arturo estaban tratando de construir un caso legal para declararme incompetente. «Mija», le dije a María Elena, «quiero que sepas la verdad. Tu abuela está perfectamente bien de sus facultades mentales. Estoy viviendo con mi prima en un pueblo hermoso, ayudando con la casa, caminando todos los días, leyendo, bordando. Estoy más lúcida y tranquila de lo que he estado en años. Lo que tus padres llaman demencia es simplemente una mujer que aprendió a decir no a los abusos». María Elena suspiró. «Lo sé, abuela. Yo sabía que mis papás estaban mintiendo. Solo quería escuchárselo a usted». Esa misma semana, Esperanza y yo fuimos al centro de salud del pueblo para que me hicieran un examen médico completo. Quería tener documentación oficial de que estaba perfectamente sana mental y físicamente, por si acaso necesitaba defenderse de las calumnias de Leticia. El doctor Ramírez, un hombre joven y profesional, me hizo todos los exámenes necesarios. «Doña Carmen», me dijo al final,
Usted está en excelente estado de salud para su edad. Sus funciones cognitivas son normales, su presión arterial está bien controlada y no veo ningún signo de deterioro mental. ¿Puedo preguntarle por qué necesitaba estos exámenes? Le expliqué brevemente mi situación familiar. El doctor Ramírez meneó la cabeza con tristeza. Desafortunadamente, el abuso de adultos mayores por parte de familiares es más común de lo que la gente cree. Me da mucho gusto que usted haya tenido el valor de protegerse. Voy a asegurarme de que todos estos exámenes estén muy bien documentados por si los necesita legalmente. Sus palabras me dieron una tranquilidad inmensa. No estaba loca por haber tomado las decisiones que tomé. Estaba cuerda por haber protegido mi bienestar. 3 meses después de mi partida, las cosas finalmente se calmaron. Leticia y Arturo aparentemente se habían rendido en su búsqueda, al menos por el momento. María Elena me contó que habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño porque sin mis préstamos no podían pagar la renta del lugar donde vivían. Arturo había tenido que conseguir un segundo trabajo los fines de semana. Leticia había regresado a trabajar después de años de desempleo voluntario. Por primera vez en mucho tiempo, estaban enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones económicas irresponsables. ¿Sabe qué, abuela?, me dijo María Elena durante una de nuestras llamadas semanales. Creo que esto les está haciendo bien a mis papás. Mi mamá se ve más fuerte desde que tiene que trabajar otra vez. Y mi papá ha dejado de quejarse tanto sobre el dinero. Están aprendiendo a vivir con lo que ganan. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante. Al negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de Leticia y Arturo, no solo me había liberado a mí misma, sino que los había obligado a ellos a crecer y a hacerse cargo de sus propias vidas. Una tarde, mientras regaba el pequeño jardín de flores que había plantado en casa de Esperanza, me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en décadas, no tenía ansiedad sobre dinero. No me preocupaba que alguien viniera a pedirme prestado. No tenía que calcular cuánto podía prestar sin comprometer mi propia seguridad. No tenía que inventar excusas para decir no a demandas económicas irracionales. Mi dinero era mío, mis decisiones eran mías, mi tiempo era mío. La libertad tenía un sabor dulce que había olvidado que existía. Esperanza me observó mientras trabajaba en el jardín. «Carmen», me dijo, «te ves 10 años más joven desde que llegaste. Es increíble lo que la paz mental puede hacer por una persona». Tenía razón. Me sentía renovada, como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había perdido sin darme cuenta. «Esperanza», le respondí. «Creo que por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí misma en lugar de vivir para otros. Es una sensación extraña, pero maravillosa». Esa noche, mientras escribía en el diario que había comenzado a llevar, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor de madre no debe ser sinónimo de autonegación total. Había aprendido que poner límites no me hacía mala persona, sino una persona que se valoraba a sí misma. Había aprendido que a veces las familias se rompen no por falta de amor, sino por falta de respeto. Y más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para una mujer de 69 años para reclamar su dignidad y elegir su propia felicidad. Cuando me acosté esa noche, no era la misma mujer que había huido de la Ciudad de México 3 meses atrás. Ya no era la víctima silenciosa que absorbía maltratos por mantener la paz familiar. Ya no era la madre culpable que se sacrificaba constantemente para comprar el amor de una hija ingrata. Era Carmen Guadalupe Morales, una mujer libre, una mujer que había elegido su propia dignidad por encima de las expectativas de otros. Una mujer que finalmente había aprendido que el amor verdadero no requiere el sacrificio de la propia alma. Y mañana sería el primer día del resto de mi nueva vida. 6 meses después de mi partida de la Ciudad de México, despertaba cada mañana sin el peso de la ansiedad que había cargado durante tanto tiempo. Mi rutina era sencilla pero profundamente satisfactoria. Desayuno con Esperanza mientras escuchábamos las noticias en la radio, una caminata por la plaza del pueblo donde todos me conocían como Doña Carmen, la señora simpática que había llegado hace algunos meses y siempre saludaba a todos con una sonrisa genuina. Las tardes las dedicaba a cuidar el pequeño jardín de claveles amarillos que había plantado en el patio trasero de la casa de Esperanza.
No eran las mismas rosas rojas que Manuel había plantado en nuestra casa de la Ciudad de México, pero eran míos, nacidos de mi cuidado y de mi elección. Las personas del pueblo me conocían simplemente como la prima de Esperanza, la mujer tranquila que ayudaba en la iglesia los domingos y que siempre tenía una palabra amable para los niños que jugaban en la plaza. Nadie me pedía dinero prestado, nadie cuestionaba mis decisiones, nadie me hacía sentir culpable por querer vivir en paz. María Elena me visitó 3 veces durante estos meses y durante su última visita me contó cómo había cambiado la vida de sus padres. «Abuela», me dijo mientras tomábamos té de manzanilla en el portal de Esperanza, «mi mamá ha tenido que aprender a administrar su propio dinero. Trabaja en una oficina de seguros y aunque se queja de que el trabajo es pesado, la veo más, no sé cómo decirlo, más real. Como si finalmente hubiera dejado de vivir en una fantasía donde alguien más iba a resolver todos sus problemas». Le pregunté sobre Arturo y María Elena sonrió. «Mi papá consiguió un ascenso en la secretaría porque empezó a trabajar más en serio. Creo que se dio cuenta de que no podía depender del dinero de otras personas para mantener a su familia. Han aprendido a vivir con lo que ganan, y aunque al principio se quejaban mucho, ahora los veo más unidos. Como si finalmente fueran un equipo de verdad, en lugar de 2 personas esperando que alguien más resolviera sus problemas económicos». No sentía satisfacción maliciosa por las dificultades que habían enfrentado, pero tampoco sentía culpa. Eran adultos que habían necesitado aprender a asumir sus propias responsabilidades. Mi papel como proveedora eternal había terminado, y eso había sido liberador tanto para mí como, aparentemente, para ellos. «¿Y tu mamá pregunta por mí?», le pregunté a María Elena, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. «Sí pregunta», me respondió mi nieta con honestidad, «pero no de la manera que usted esperaría. A veces dice que se pregunta si usted está bien, pero nunca dice que la extraña o que quiere verla. Es como si hubiera aceptado que usted tomó una decisión y que esa decisión no incluía seguir siendo su fuente de dinero». Era una respuesta dolorosa, pero también liberadora. Leticia había entendido el mensaje. Yo ya no estaba disponible para ser explotada. Durante una de esas tardes tranquilas, mientras regaba los claveles que habían crecido hermosos y abundantes, recibí una llamada de un número desconocido. Era Leticia. Había conseguido mi nuevo teléfono a través de algún pariente lejano que Esperanza había contactado inocentemente. Su voz sonaba diferente, más madura, menos demandante. «Mamá», me dijo sin el tono manipulador que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. «Quería llamarla para decirle que he estado pensando mucho en todo lo que pasó». Escuché en silencio, sin interrumpir. «Quiero que sepa que ahora entiendo que la traté mal. No lo veía entonces, pero ahora que he tenido que arreglar mi propia vida sin depender de nadie, me doy cuenta de que le pedía demasiado. No solo dinero, sino que le pedía que resolviera problemas que Arturo y yo deberíamos haber resuelto solos. Era la primera vez en años que escuchaba a mi hija hablar sin hacer excusas, sin culpar a otros, sin tratar de manipular la situación a su favor. También quiero pedirle perdón», continuó Leticia, y su voz se quebró un poco, «por esas cosas tan horribles que le dije, especialmente por escupirle. Eso estuvo muy mal, mamá. Usted no se merecía eso. No se merecía nada de lo que le hice». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de algo parecido al alivio. Mi hija finalmente había encontrado su conciencia. «¿Me perdona, mamá?», me preguntó con una vulnerabilidad que no había escuchado en su voz desde que era niña. «Te perdono, Leticia», le respondí sin dudar. «Pero perdonarte no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Tú y yo necesitamos una relación nueva, construida sobre respeto mutuo, no sobre obligaciones económicas». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Entiendo», me dijo finalmente. «¿Cree que algún día podamos hablar regularmente, como madre e hija, sin dinero de por medio?» «Me encantaría», le respondí con sinceridad, «pero eso va a tomar tiempo, y va a requerir que respetes mis decisiones sobre mi vida y mi dinero». Leticia suspiró. «Lo entiendo, mamá. Solo quería que supiera que ahora veo las cosas diferente. Ya no la veo como, bueno,
Ya no la veo como alguien que debe resolverme la vida. La veo como mi mamá, una persona que se merece ser tratada con cariño. Eran las palabras que había esperado escuchar durante años, pero llegaban en un momento en que ya no las necesitaba para sentirme completa. Después de colgar, me quedé sentada en el portal por un largo tiempo, procesando la conversación. Esperanza se acercó y se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Me siento cerrada», le respondí, buscando la palabra correcta, como si un círculo se hubiera completado. No sé si Leticia y yo tendremos una relación cercana otra vez, pero por lo menos ahora sé que ella entiende lo que hizo mal. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban el pueblo, reflexioné sobre el largo camino que había recorrido desde aquella tarde cuando Leticia me escupió en la cara. Había perdido la ilusión de una familia que exigía mi debilitamiento, pero había encontrado la realidad de una paz que celebraba mi fortaleza. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificios constantes de la propia dignidad, que poner límites no me hacía mala madre, sino una mujer que se valoraba a sí misma. En estos meses de silencio autoimpuesto, había redescubierto quién era yo más allá de mis roles como madre, viuda o proveedora económica. Era Carmen Guadalupe Morales, una mujer de 69 años que había vivido, amado, sufrido y finalmente aprendido a elegir su propia felicidad. Los claveles amarillos que florecían en mi jardín eran el símbolo de esta nueva vida, hermosos, resistentes y completamente míos. Por primera vez desde la muerte de Manuel, no me sentía sola. Tenía la compañía amorosa de Esperanza, el respeto genuino de los vecinos del pueblo, las visitas cariñosas de María Elena y algo que había perdido sin darme cuenta: respeto por mí misma. Ya no necesitaba la validación de una hija que me había visto solo como un recurso económico. Ya no necesitaba comprar amor con préstamos que nunca se pagaban. Esa noche, mientras escribía en mi diario las últimas reflexiones sobre esta etapa de mi vida, supe que había tomado la decisión correcta. No sabía qué vendría después. No sabía si algún día regresaría a la Ciudad de México, pero sí sabía que nunca más permitiría que nadie tratara de robarme mi dignidad. Había aprendido que a veces el mayor renacimiento es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están ustedes viendo? Comenten abajo.